Todos los días nos codeamos con personas desesperadas, personas solitarias, dolorosas. Puede que ni siquiera seamos conscientes del camino que están recorriendo. A veces nos damos cuenta, pero a menudo no. Tal vez estamos demasiado ocupados, preocupados o abrumados por interesarnos en lo que le está pasando a otras personas. Para ser sincero, muchos días podríamos ser esas personas. Podríamos ser los desesperados, los que sufren, los solitarios. En la palabra de Dios hay figuras bíblicas que lucharon contra la tristeza, la soledad, la depresión. Aunque la Biblia no usa la palabra depresión, excepto en algunas traducciones y versos, a menudo se hace referencia con otras palabras similares como abatido, corazón roto, miserable, desesperación, luto. A lo largo de la palabra hay una serie de historias sobre hombres y mujeres de fe, piadosos e influyentes, que lucharon y lucharon en tiempos oscuros, tiempos de desesperanza, tiempos de depresión. Muchos de nosotros podemos encontrarnos luchando así hoy. No tenemos por qué quedarnos atrapados allí. Hay una esperanza. Y quiero presentarte algunas historias de personajes bíblicos para recordarnos que no estamos solos en nuestras batallas. Por ejemplo, David. David estaba preocupado y luchó contra la desesperación. En muchos de los salmos escribe sobre su angustia, sobre la soledad. David escribe sobre el miedo incluso al enemigo. Sí. David escribe sobre su llanto de corazón por el pecado, la culpa con la que luchó por ello. También vemos su gran dolor en la pérdida de sus hijos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 en adelante. También en el versículo 18 hasta el versículo 33. En otros lugares, la honestidad de David con sus propias debilidades nos tiene que dar a nosotros esperanza a los que estamos luchando. Mi culpa me ha abrumado como una carga demasiado pesada para soportar. ¿Por qué estás abatido, alma mía? ¿Por qué tan perturbado dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios, porque aún lo alabaré a Él, mi Salvador y mi Dios. Esto es lo que dice el salmista, esto es lo que dice David. David estaba preocupado y luchó contra la desesperación. Elías es otro ejemplo. Elías estaba desanimado. Elías estaba cansado, estaba asustado, entró en depresión. Después de grandes victorias espirituales sobre los profetas de Baal, este hombre de Dios temió y corrió por su vida. Huyó de las amenazas de Jezabel y allí en el desierto se sentó y oró. Pero su oración era de derrota. Estaba desgastado, deseaba la muerte. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. Ya tuve suficiente, Señor. Toma mi vida. No soy mejor que mis antepasados. Estas fueron palabras de Elías. Utilizado por Dios, pero en un bajón espiritual, deseaba la muerte. Estaba desanimado. Estaba asustado. Estaba en depresión. Jonás también es un ejemplo. Jonás estaba enojado y quería huir. Después de que Dios llamó a Jonás para ir a Nínive a predicar a la gente, huyó tan lejos como pudo. Y después de una tormenta en el mar, siendo tragado por un pez gigante y luego salvado, Dios le dio una segunda oportunidad y él obedeció. Él predicó el mensaje de Dios a la gente de Nínive. La misericordia de Dios llegó a todas las personas que se volvieron a él. Pero Jonás, en lugar de alegrarse, en vez de animarse, Jonás se enoja. Jonás se enfada. Esto lo puedes ver en el capítulo 4, versículo 3. Libro de Jonás. Ahora, oh Señor, quítame la vida, porque es mejor para mí morir que vivir.
A nosotros muchas veces nos pasa esto. Cuando vemos que nuestro hermano está siendo bendecido por Dios, está siendo levantado, está siendo restaurado, en vez de animarnos, en vez de gozarnos, alegrarnos por él, nos enfadamos, nos enojamos. Parece ser que queremos ver a los demás hundidos, en derrota. Hay personas que viven así, que se alegran por las desgracias de otros. Hay personas que disfrutan cuando ven a las personas sufrir. Qué triste que esto suceda en el ámbito cristiano. Qué triste que esto suceda en la iglesia, en el ministerio. Que nos alegremos por las derrotas de personas. Hay muchas personas que festejan las derrotas de otros porque no tienen victorias propias. Esto sucede mucho en el fútbol. Celebramos derrotas de los demás porque no tenemos victorias nosotros. Jonás, incluso después de que Dios se acercó con gran compasión, Jonás responde así a Dios: estoy lo suficientemente enojado como para morir. Jonás capítulo 4, versículo 9. En un versículo deseando la muerte y 5 versículos después cambiando un poquito ese enfado, ¿no? Todo por el enojo. Todo por enfadarse. Jonás estaba enojado. Jonás huyó de la presencia de Dios. Job también sufrió grandes pérdidas. Job sufrió devastación, enfermedades físicas. Lo perdió todo. Este hombre justo, además justo hombre de Dios, perdió literalmente todo. Tan grande fue su sufrimiento y tragedia que incluso su propia esposa dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Otras traducciones dicen esto: ¿sigues aferrándote a tu integridad? Maldice a Dios y muere. Job sufrió grandes pérdidas. En ese momento había perdido a su esposa. Qué triste es que tengas una esposa o un esposo así. Aunque Job mantuvo su fidelidad a Dios durante toda su vida, luchó profundamente a través de esas trincheras del dolor. Job capítulo 3, versículo 11. ¿Porque no perecía al nacer y morir al salir del útero? No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, sino solo confusión. Job capítulo 3, verso 26. Odio mi propia vida, por lo tanto daré rienda suelta a mi queja y hablaré en la amargura de mi alma. Los terrores me abruman, mi vida se desvanece, los días de sufrimiento me atrapan. La noche atraviesa mis huesos, mis dolores persistentes nunca descansan. Esto es lo que decía Job en el capítulo 30, versículos del 15 al 17. Job sufrió grandes pérdidas, devastación, enfermedades, pero aún así fue fiel a Dios. Aún así Job mantuvo su fidelidad a Dios durante toda su vida. Moisés estaba afligido por el pecado de su pueblo. En sus sentimientos de ira y traición de su propio pueblo, Moisés como líder estaba a punto de renunciar. Él, bajo su experiencia, dijo, esto, yo no puedo seguir así. Señor, esta carga es muy pesada para mí. Fíjate, descendió de la montaña con los mandamientos en sus manos y encontró a los israelitas en completo caos, en pecado. Su clamor de corazón a Dios en su nombre fue desesperado. Éxodo capítulo 32, versículo 32. Pero ahora, por favor, perdona sus pecados, pero si no, entonces bórrame del libro que has escrito. ¿Qué palabras de Moisés? Moisés estaba afligido. Y te estoy hablando de figuras bíblicas, de personajes bíblicos que lucharon contra la depresión.
personas que estaban pasando por momentos de dolor, personas solitarias, personas que estaban desesperadas. Jeremías también luchó con gran soledad, tenía sentimientos de derrota, era inseguro. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, y Jeremías sufrió el rechazo constante de las personas que amaba. Persona a la que se acercaba recibía el rechazo de esa persona. Dios lo había llamado a predicar, pero le prohibió casarse y tener hijos. Vivía solo, ministraba solo, era pobre, le ridiculizaban, fue rechazado por su pueblo, y en medio de eso mostró una gran fe espiritual, mostró fortaleza. Vemos también su honestidad mientras luchaba con la desesperación. Jeremías capítulo 20, versículo 14. Maldito sea el día en que nací. ¿Por qué salí del útero para ver problemas y tristezas y terminar mis días con vergüenza? ¿Qué palabras estaba diciendo Jeremías? Incluso Jesús estaba profundamente angustiado por lo que le esperaba. Sabía lo que estaba por venir. Sabía que Dios lo había llamado a un viaje de gran sufrimiento. Sabía lo que debía pasar para que nosotros viviéramos verdaderamente libres. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, estaba dispuesto a pagar el precio en nuestro nombre. No fue un camino fácil. Isaías profetizó que Cristo sería un hombre triste, familiarizado con el dolor. Y esto lo puedes leer en Isaías capítulo 53, verso 3. Podemos estar seguros de que, sea lo que sea que enfrentemos, Jesús comprende nuestra debilidad, nuestro sufrimiento, nuestros mayores momentos de tentación, nuestra desesperación, porque Él también recorrió ese camino, pero lo hizo sin pecado. Seguramente tú y yo, en ese momento de debilidad, de sufrimiento, de tentación, de desesperación, entremos en queja y digamos: Señor, ¿por qué permites que esté en esta situación? Jesús aceptó. Recorrió ese camino, lo hizo sin pecado. Y en el jardín durante la noche Jesús oró. Lo hizo solo. Llamó a su Padre. Mi alma está profundamente afligida hasta el punto de la muerte. Quédate aquí y vigila, le estaba diciendo a sus discípulos. Y fue un poco más allá de ellos y cayó al suelo y comenzó a orar para que, si fuera posible, la hora pasara. Y él estaba diciendo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Quítame esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú harás. Marcos capítulo 14, verso 34. La Biblia dice que su angustia era tan grande que sudaba gotas de sangre. Lo que es verdad sobre todas estas historias y muchas otras en la palabra de Dios es que Dios en todo momento estaba con estas personas que estaban pasando por momentos difíciles. Dios está contigo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados en espíritu. Estuvo allí en los días buenos, también en los días oscuros. No los condenó por sus preguntas, por su dolor. No les dijo que simplemente lo resistieran. Extendió la mano hacia su pozo más profundo, a ese pozo de sufrimiento, y los levantó. Dios cada día muestra compasión. Dios cada día ofrece misericordia. Dios cada día trae esperanza. Y hoy en día trabaja de la misma manera. Nuestro mundo necesita desesperadamente personas que brinden alegría, personas que brinden esperanza. Aquellos en nuestras vidas que nos van a ayudar, que nos van a recordar qué es la verdadera gracia y dónde se encuentra la verdadera gracia. La mayor verdad es esta: tenemos un Salvador que comprende nuestro dolor, que conoce cada debilidad, cada dolor y se extiende con compasión y con esperanza. Él te sana, Él es tu Redentor, Él es tu restaurador, Él es tu amigo. La depresión es una condición común, pero es una condición tratable
Es una condición, por supuesto, que afecta a muchas personas en nuestro mundo. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que solo 1/3 de las personas deprimidas realmente reciben tratamiento. Y esto es lamentable, ya que el 80-90% de los que buscan tratamiento a menudo informan que se sienten mejor en unas pocas semanas. Y leyendo estadísticas y estudios, se dice que la depresión es la causa vinculada a más de 2/3 de los suicidios reportados cada año. La depresión da lugar al suicidio. Y ponlo en este orden: estrés, depresión, suicidio. ¿Sabes una cosa? La ayuda está disponible. No sienta la necesidad de tratar de ocultar su dolor o de luchar por su cuenta. Habla con un amigo, habla con un consejero, habla con tu pastor, con tu líder. Busque tratamiento, atención profesional. Si te encuentras en lugares oscuros, hoy debes saber que no estás solo. Jamás. Dios está contigo y Dios conoce tu camino. Siempre está contigo. Él nunca te abandona. Nosotros podemos abandonarnos entre nosotros, pero Dios nunca abandona. Dios no te abandona. Ten esto presente. Él está contigo siempre. Nosotros somos los que abandonamos al Señor. Y muchas veces entristecemos a Dios, entristecemos al Espíritu Santo. Vamos a ver algunos versículos que hablan sobre la tristeza. Y de esta manera vamos a terminar esta reflexión. Segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Seguramente que tú, si ves una película o lees una historia, seguramente te puede hacer llorar porque te conmueve el corazón, porque produce lástima, porque te produce tristeza en el interior, en el corazón. Vamos a hablar brevemente de historias tristes, o mejor dicho, de versículos que producen tristeza en nuestra vida, no por la historia que cuentan, sino porque reflejan nuestra propia vida y la forma como estamos viviéndola. Mi intención con estos versículos no es entristecerte o que llores, sino es un toque de atención para que nos arrepintamos. El propósito es que nuestro corazón sea tocado por el poder de Dios. Tal como hemos leído en el versículo, la tristeza que es según Dios o que es producida por Dios produce arrepentimiento. Es decir, hay un cambio de vida. Tenemos que cambiar de vida. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar de camino. Tenemos que volver a hacer lo que agrada al Señor. Hay muchas veces que le quitamos la paciencia a Dios, por decirlo de alguna manera. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, versículo 16, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. La paciencia de Dios se puede agotar. Yo entiendo por esta parte final que la paciencia de Dios se agota. Ya no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio, así dice la palabra de Dios. El reino de Judá, es decir, el reino del sur en Israel, tuvo reyes malvados, idólatras, rebeldes, y Dios mandó profetas. Envió a Jeremías, a Isaías y a otros más para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos a volver al camino de Dios. Él tenía misericordia de su pueblo, pero su pueblo, sus reyes, en lugar de arrepentirse, en lugar de aceptar la reprensión del Señor,
menospreciaron y se burlaron de sus profetas. Una y otra vez el Señor los buscó y les habló, pero ellos no quisieron obedecer la palabra de Dios, hasta que le colmaron la paciencia, como se suele decir hoy en día. Hasta que la ira de Dios fue derramada sobre su pueblo y no hubo ya más remedio. Dice la palabra que hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Que esto no pase con nosotros, que no le agotemos la paciencia al Señor, que llegará un momento en que la paciencia del Señor se agote y diga hasta aquí, ya no hay más, se acabó la gracia, se acabó la misericordia. Que no suceda eso con nuestra vida. Aprovechemos ahora que tenemos tiempo para humillarnos, para confesar a Dios nuestros pecados, para arrepentirnos, para volver al camino del Señor. A lo mejor mañana es demasiado tarde. No digas mañana lo haré, mañana es otro día, mañana tendré tiempo para arrepentirme. Cuidado, porque si esa es tu mentalidad, a lo mejor no llegas a mañana. Traslademos este versículo a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estaremos con la misma actitud del reino de Judá? Sabiendo que hay cosas en nuestra vida que al Señor no le agradan, pero no queremos atender a su palabra. El Señor cada día trata de hacernos entender por medio de su palabra, por medio de un mensaje, por medio de una reflexión, de un audio, de una palabra en un culto. Cada día, por medio de esa palabra, por medio de los consejos de nuestros padres, de nuestras autoridades, nos exhortan, nos dicen que nos estamos equivocando, pero nosotros no queremos aceptar la corrección. No quisimos entender, le colmamos la paciencia a Dios y ahora ya no hay remedio. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Llegará un momento en que la misericordia de Dios se acabe, se agote. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Oseas capítulo 14, versículo 1. Me gusta este versículo. Es uno de los profetas menores, pero qué palabras el Señor le ha puesto en su corazón y en sus labios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando se nos dice que no hay remedio y que no habrá medicina, no significa que no hay esperanza para nosotros, sino que solamente nuestro Dios nos puede ayudar. Él es el único que lo puede hacer. Pero llegará un momento en que la gracia se acabe. Llegará un momento en que la palabra cesará. Ya no se podrá compartir las buenas nuevas. ¿Por qué no aprovechar ahora que sí podemos? ¿Por qué no aprovechar ahora arrepentirnos? Yo sanaré su rebelión. El Señor nos está diciendo que volvamos a Él, que nos volvamos a Él de todo corazón, que abandonemos nuestros malos caminos. Hemos hablado hace unos minutos sobre Jeremías. Te invito a que abras el capítulo 52 si tienes una Biblia, si no, cuando llegues a casa. Libro de Jeremías, capítulo 52, versículo 3 en adelante, habla de amigos. ¿Dónde están tus amigos? Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Y aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército.
Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamad, donde pronunció sentencia sobre él. Tal como hemos dicho en el punto anterior, por su soberbia, por su idolatría en el reino de Judá, el pueblo fue sitiado, el pueblo fue conquistado por el rey Nabucodonosor. El rey de Judá en ese momento era el rey Sedequías, y en el momento que se abrió la brecha en el muro de la ciudad, en el momento que el ejército babilonio entró en Jerusalén, el rey trató de huir. Qué tristes las palabras que nos menciona el versículo 8 que acabamos de mencionar. Lo abandonó todo su ejército. Aquellos que le prometieron fidelidad hasta la muerte, aquellos que estaban para estar con él en los momentos más duros, le dieron la espalda, lo abandonaron. Los discípulos hicieron esto con Jesús. En el momento más oscuro, en el momento más duro de la vida de Jesús, lo abandonan. Pedro le niega 3 veces. Judas le traiciona. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido exactamente lo mismo que al rey Sedequías? Todos aquellos en quien confiábamos en los momentos más duros de nuestra vida nos abandonaron. No quisieron ayudarnos. Se fueron con la promesa de volver y nunca volvieron. Se fueron con la promesa de venir por nosotros y nunca cumplieron. Prometieron y no cumplieron. Prometieron estar con nosotros y no fue así. Muchas veces nosotros también prometemos esto al Señor. Le prometemos fidelidad y después nos apartamos, nos desviamos. Todo esto Dios lo permite para que comprendamos que el único verdadero amigo es Dios. Y lo dice el profeta Isaías en el capítulo 46, verso 3 y 5. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis? ¿A quién me igualáis? ¿A quién me comparáis? Solamente Dios es el amigo que nunca falla. Solamente Dios es el amigo que siempre está. En Él podemos confiar. A pesar de nuestros momentos de tristeza, de depresión por los que estemos pasando, tenemos un amigo fiel. Dios no te da la espalda. Dios siempre estará ahí para ti. Y para terminar, Lucas capítulo 19, verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán». Esto está pasando hoy en día con Jerusalén, con los pueblos enemigos, con Cisjordania, con Gaza. Todos esos enemigos que están alrededor de Israel sitiándola. Hay vallas hoy en día en la frontera de Israel. Israel ahora mismo está rodeada. Y dice Jesús, versículo 44, «Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén, viendo el futuro de lo que venía sobre ella, por no haber reconocido a su Mesías. Y muchas veces nosotros no reconocemos que el Señor nos está buscando. Muchas veces nosotros no reconocemos a Jesús como Dios, no reconocemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Dios estaba buscando a su pueblo por medio del Verbo hecho hombre, pero el pueblo, por su religiosidad, por su legalismo, por su pecado, no lo reconoció, lo rechazaron, lo mataron. Y qué duro es rechazar a Dios. Ay de los que rechazan a Dios. Más duras van a ser las consecuencias de hacerlo. Muchos, al igual que el pueblo de Israel, no hemos reconocido o no queremos aceptar que Dios está buscándonos, que Dios está llamándonos,
No queremos reconocer que Dios tiene un plan para nuestra vida. Queremos seguir en nuestro mundo, en nuestro pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Isaías da la respuesta. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías nos está diciendo, déjate encontrar por el Señor. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Búscale. Jeremías capítulo 8, verso 20 dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¡Wow! ¡Qué versículo!, ¿verdad? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Hay muchos que piensan que siempre habrá otra oportunidad. Pensamos que mañana podremos hacerlo, pero quizás para algunos ya no hay un mañana. Ya pasó su niñez, pasó su adolescencia, su juventud. A lo mejor has llegado a tu edad adulta y quizás a la vejez y aún no has querido recibir en tu vida la salvación del Señor. Y ya anciano, ya en la vejez no puedes decir, mañana podré tener un encuentro personal con Dios. Mañana a lo mejor no estás. Hoy Dios nos está recordando, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es día de salvación, hermano. ¿Estás pasando por depresión? ¿Estás abatido, estresado, agobiado? ¿No tienes fuerzas? Acude a Jesús hoy. Invita hoy a Cristo a tu vida. Como dice Pablo en esta segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 2, hoy es día de salvación. Y como siempre decimos, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es día de salvación. Pon tus cargas, tus preocupaciones en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Búscale ahora. Ahora que puedes, hazlo. No vaya a pasar, como hemos leído en este capítulo 8 de Jeremías. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. No pienses que mañana tendrás una nueva oportunidad. A lo mejor mañana no estás. Hoy es el día. Hoy es el día para humillarnos. Hoy es el día para pedir perdón a Dios. Hoy es el día para aceptar a Jesús en nuestra vida. No lo dejes para mañana. A lo mejor mañana es demasiado tarde.